Muy buenas tardes, muchachos. Les doy la bienvenida a una clase más de su curso de entrenador personal, especialista en salud y apariencia física. Les recuerdo que justo para pasar asistencia, pongan su nombre completo en nuestro grupo de WhatsApp para que nuestro asesor pues vaya pasando ahí toda la parte de la lista y les vaya poniendo su asistencia. También, chicos, les quiero recordar, o bueno, más bien yo les quiero decir que ya pusieron la clave de esta plataforma llamada Classroom. Hay algunos que yo sé que de repente se les puede llegar a complicar, entonces estos primeros minutitos de la sesión voy a compartir mi pantalla para que pues, vean cómo es que tienen que realizar ahí la parte del Classroom. Les voy a enseñar otro, el de otro grupo, para que ustedes vayan viendo cómo es el proceso. ¿Vale? Les comparto mi pantalla y de ahí pues les voy guiando. Así vamos a estar en nuestra pantalla en inicio, por ejemplo, para estando en este caso yo estoy utilizando Google Chrome. Si ustedes utilizan este mismo navegador, puede que se vaya, si ya está cargada su sesión, a estos cuadraditos que son básicamente las aplicaciones que tenemos de Google. Y en esta parte van a encontrar en donde dice justo Classroom. De no tenerlo así, de utilizar algún otro navegador o no tener su clave dada alta, basta con que ustedes justo busquen Classroom en el buscador de Google y les va a salir el siguiente, ¿vale? Aquí nada más le van a dar clic y bueno, les va a pedir que ustedes inicien sesión, que entren con su clave, etcétera, etcétera, ¿vale? No se va a ver como el mío, yo aquí ya tengo precargadas dos clases. Lo que ustedes van a hacer es ir a esta esquina donde está el símbolo de más, van a poner unirse a una clase, les va a salir esto, y aquí van a poder poner el código que acaba de darles en la semana Oscar por medio del grupo de WhatsApp. ¿Vale? ¿Qué es lo que es el Google Classroom? Pues es muy parecido a como por ejemplo lo sería el Facebook. Tenemos un tabloide o tenemos un inicio en donde Oscar va a irles poniendo todos los videos, donde les va a ir poniendo pues las diferentes presentaciones. Me parece que el formato para esta clase no es que estén los videos precargados, sino que va a haber una carpeta en Mega en donde ustedes van a poder descargar todo. Va a venir el link y la clave y entonces ya ustedes van a poder ingresar. Esta carpeta tiene una duración, muchachos, de el mes que está corriendo, o sea, el módulo activo, un módulo más en donde va a estar almacenado y luego por cuestiones pues del almacenamiento total con los diferentes cursos que tenemos, la carpeta va a ser borrada. Entonces, chicos, es su responsabilidad, si quieren por favor los videos, que los descarguen directamente de ahí, porque posterior a esos 2 meses que se le dan de vida a cada una de las carpetas, ya no es posible recuperar los archivos. Entonces ya no va a ser posible que ustedes recuperen esas clases, a menos de que se las pidan a alguien que sí las descargó, pero ya directamente con nosotros, pues ya no se va a poder, ¿vale? Entonces recuerden, va a estar 2 meses, el mes activo y uno extra por si alguien por alguna razón no lo pudo descargar o no la pudo checar, etcétera. Y listo, ¿vale? Que en realidad sabemos que pues las clases pregrabadas son más bien como para aquellos que no pudieron estar en la sesión en vivo o para aquellos que no sé si les llego a dejar alguna tarea o si tuvieron alguna duda y quieren volver a ver ese extracto de la conversación para quitarse ciertas dudas, pues están básicamente para eso, ¿vale? No tienen esto tanto por qué almacenarlos, aparte porque lamentablemente por el formato que maneja Zoom, pues son pesados. Entonces, si tienes poco espacio, ya sea en el celular o en tu dispositivo, te lo vas a saturar de manera muy, muy rápida. Pero, pues justo, si me perdí la sesión en vivo o si tengo dudas, ahí tengo donde poder checarlos. ¿Tiene alguien alguna duda con esta cuestión del Classroom? Nosotros aquí como los que estamos dando de altas, pues podemos ver en esta parte de personas, pues quiénes están, ¿vale? Quiénes están trabajando, por si les llego a dejar trabajo en clase, también se los voy a cargar aquí y entonces ustedes me los van
los van a poder ir entregando, etcétera, a menos de que se los pida pues en algún otro formato y que lo entreguemos directamente, por ejemplo, en un Excel, por el WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero, pues, por favor, métanse al grupo de Classroom que les dejó entonces la clave Oscar, chequen ahí su material, entren a la liga que tenemos de la plataforma de Mega, ahí van a poder o ver o descargar los diferentes videos y listo, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene algún comentario, chicos? No, coach. Ok, todo perfecto. Entonces vamos a comenzar nuestra clase, ya dejando que todos los demás también fueran llegando, porque pues hacían falta algunos compañeros. Y el día de hoy, chicos, vamos a seguir nuestra línea de trabajo que comenzamos con el entrenamiento funcional. Hoy vamos a hacer una comparación directa entre el entrenamiento funcional y el entrenamiento convencional, siguiendo justo la pauta que dimos precedente la vez pasada. Y vamos a comenzar también con un tema el cual es bastante importante que manejen los entrenadores, lo cual es la biomecánica. Vamos a ver qué es, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus funciones, por qué un entrenador tiene que aprender de biomecánica y hasta qué punto es necesario que aprenda, porque también vamos a ver que es una rama de la ciencia bastante amplia y vamos a ver cuáles son los beneficios que les vamos a ir sacando a este tipo de saberes directamente para el uso de un entrenador, sobre todo pues de un entrenador especializado. ¿Sale? Vamos a comenzar, les voy a poner, lo voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir mi presentación. Les recuerdo que también para hacer un poco más dinámica la clase, si ustedes tienen dudas, pueden prender su micrófono e interrumpir en cualquier momento. Quien no tenga micrófono o pues por alguna razón no quiera hablar, puede sin ningún inconveniente escribirlo en el chat. Voy a estarlo revisando constantemente, si no es que me sale ahí de repente las notificaciones de algo se puso y listo. ¿Vale, chicos? Disculpen, listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comparar el día de hoy el entrenamiento funcional y el entrenamiento convencional. Primero que nada, hay que diferenciarlos. ¿A qué le vamos a decir funcional y a qué le vamos a decir convencional? El entrenamiento convencional es aquel que de manera tradicional conocemos como el entrenamiento de los músculos, aquel que nos enseñan cuando vamos prácticamente a cualquier centro de entrenamiento, aquel en donde dividen por grupos musculares, es aquel en donde te dicen que se debe entrenar solamente de 1 a 2 veces por semana, es aquel en donde nos dicen que se tiene que descansar mínimo 48 horas para trabajar cada grupo muscular. Es aquel en donde pues se suele dividir por género el tipo de entrenamiento. Te dice que hay entrenamiento de hombres y te dice que hay entrenamiento para mujeres. ¿Vale? Este es el que todos conocemos, el que la mayoría de la gente cuando se acerca y el que hemos estado pues intentando cambiar ese paradigma. ¿Para qué? Pues para que realmente obtengamos mejores resultados con base a lo que nos ha dicho la ciencia. Como habíamos visto, el entrenamiento funcional va a ser todo aquel que se adapte directamente a lo que necesitan las personas, a mejorar sus capacidades físicas con base a cómo están llegando. Si tú tienes a alguien que tiene unas muy buenas capacidades físicas, pues obviamente puedes mejorarlo aún más, hasta por ejemplo en un ámbito competitivo, como son los deportes, o de manera recreacional, si una persona tal vez tiene una disfunción, si no puede caminar de manera adecuada, si no puede cargar de manera adecuada, porque sabemos que la salud es integral, o sea, necesitamos una cantidad mínima de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Ahí es donde vamos a entrar con el entrenamiento funcional. ¿Vale? Soy de dinero. Nada. Nada más a Edgar, ¿tienes alguna duda? No, Ah, ok, muy bien. No, nada más. Es que como vi que estabas ahí con el micrófono, creí que necesitabas algo. Bueno, prosigamos. Por ejemplo, aquí traigo un ejemplo bien clarito, ¿no? Estamos viendo el mismo ejercicio. Estamos viendo un press banca, ¿no? Pero vemos que hay diferencias rápidamente notorias, ¿no?
Una, por ejemplo, es claro el cómo está posicionada la persona en el banco. Vemos que uno está generando pues ciertas técnicas, como es, por ejemplo, el empuje de cadera o el leg drive, que vemos que está aquí, tiene un arco lumbar, tiene una depresión escapular, está teniendo los puntos de contacto que le piden su deporte, como es contacto con la cabeza, contacto con la parte de la espalda alta, contacto de los glúteos y los pies perfectamente posicionados a ras del suelo. Aparte de que el agarre que tenemos es un agarre al máximo permitido dentro de las federaciones de powerlifting, por poner un ejemplo. Aquí el objetivo de esta persona es movilizar la mayor cantidad de carga porque así es lo que le requiere su deporte, ¿vale? El hecho de que el tipo tenga desarrollada la masa muscular es una consecuencia que si bien puede ser buscada, muchas veces es algo que queda en un plano secundario. Y del otro lado vemos justo un agarre más estrecho, una posición bastante diferente de brazos, codos y muñecas. Vemos que, por ejemplo, la cabeza se ve despegada. Vemos que no hay una posición en especial del torso. Aquí no alcanzamos a ver, pero es normal que los instructores te pidan que o los pies los coloques sobre el banco, o los estires, o los levantes, o algo de eso. Y entonces, pues vamos a ver justo cómo en un mismo ejercicio hay dos objetivos totalmente diferentes. En uno estamos teniendo un objetivo meramente deportivo, meramente competitivo, en donde, claro, las cosas que va a hacer van a ser para mejorar su eficiencia deportiva. Y del otro lado estamos teniendo justo este entrenamiento convencional que lamentablemente está muy lleno de mitos. ¿Por qué? Porque la posición de los codos posiblemente sea lesivo directamente para el hombro, la falta de retracción escapular va a ser lesiva para los hombros, el no tener los puntos de seguridad van a hacer que seamos más susceptibles a tener alguna lesión y el hecho también de perder una base de sustentación que nos permita mantener nuestro cuerpo estable va a dificultar que nosotros movilicemos cierta carga y sabemos que una de las formas que tenemos para generar hipertrofia es con la carga suficiente para generar la tensión mecánica. Entonces, pues vamos a ir comparando, ¿vale? Vamos a ver los pros y los contras que tienen ambas posturas. Cuando nosotros analizamos el entrenamiento funcional, sabemos que se basa en las capacidades físicas, en las funciones. Desarrolla fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y todas las coordinativas, ¿no? Como equilibrio, adaptación, etc. Cuando analizamos, por ejemplo, el entrenamiento convencional, ¿desarrolla la fuerza? Sí, porque su base es la sobrecarga progresiva, pues va aumentando las cargas, va aumentando las repeticiones, va modificando los tiempos de descanso. El chiste es de que sí, puede volverse más fuerte. ¿Puede volverse más resistente? También. ¿Puede volverse uno más flexible? En teoría con el entrenamiento de fuerza sí, pero no con el entrenamiento convencional. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo me he encontrado que en la mayoría de los lugares en donde, permítanme chicos que estoy teniendo hoy problemas con internet. Ya, listo. Tuve problemas ahí con mi conexión, no sé qué pasó. Pero les comentaba que en el entrenamiento de fuerza sí puedes desarrollar flexibilidad porque te requiere ciertas posturas y la mejora de dichas posturas por obviamente la sobrecarga, pero lamentablemente en el entrenamiento convencional vemos que no sucede de esta manera porque muchos de ellos no cuidan el rango de movimiento, no cuidan la técnica, le dan más prioridad al peso y por lo tanto, pues esto va generando una falta de control en todo el rango articular. De hecho, ustedes no me dejarán mentir, la mayoría de personas que entrenan de esta manera como muy tradicional suelen tener lesiones en rodillas y hombro. Suelen no tener una gran movilidad del mismo. Hay gente que ni siquiera puede alcanzarse por detrás de la cabeza, o hay gente que literal, como si tuvieran sobrepeso, no pueden agacharse o no pueden acomodarse las agujetas sin que tengan, por ejemplo, pues se sofocan o alguna incomodidad. De igual manera, también sabemos que muchos entrenadores
te dicen que no hagas entrenamiento de pesas porque piensan en el entrenamiento convencional. Te dicen que te van a volver lento, sobre todo, por ejemplo, entrenadores de artes marciales mixtas, de boxeo, de atletismo, cuando vemos que los profesionales no es así. Los profesionales tienen de cajón entrenamiento con sobrecargas, pero obviamente no va con la misma finalidad ni con los mismos protocolos para el entrenamiento, por ejemplo, de hipertrofia o de estética, pero de manera convencional, porque sabemos que sí podemos aprender de esos deportes para aplicarlos a las personas que quieren ser tanto estéticas como saludables. Y entonces, pues por eso se tiene esta idea de que lamentablemente no es, no mejora la velocidad. Claro, ¿cómo va a mejorar algo que no se trabaja? Al contrario, a mí me ha tocado ver que de repente los entrenadores regañan a sus alumnos, le dicen, oye, lo estás haciendo muy rápido, más lento, siente el músculo. Y vean, este tipo de recomendaciones pues están basadas en creencias, no en evidencias, no en estudios ni en literatura científica, y entonces distan mucho de la realidad. ¿Puedes aprender a sincronizarte? Pues sí, un poco, porque al fin y al cabo, pues hay movimientos, posturas específicas, tienes que estar atento a cómo interviene el medio, a las demás personas, porque muchas veces los gimnasios, pues obviamente es un círculo social en donde no solamente estás tú ahí, sino hay diferentes personas y pues obviamente aprendes a sincronizarte contigo y tu entorno, pero no aprendes a ser preciso, por ejemplo. No hay un incremento en la dificultad de los ejercicios. De hecho, al contrario, actualmente, por ejemplo, en la mayoría de los SmartFit ya no hay jaula para hacer sentadilla. Y están siendo sustituidos por más máquinas Smith, por más prensas, por más sentadillas, por algo que lo haga mecánicamente más fácil. Porque un instructor poco capacitado puede enseñar una máquina para que alguien pueda enseñarle a una persona a realizar, por ejemplo, los movimientos libres de manera más eficaz, tiene que estar un poco más preparado. Tiene que ser un coach que tenga mayor conocimiento de lo que se necesita. Y obviamente, pues este tipo de cadenas no buscan precisamente la calidad, sino la cantidad de usuarios, ¿no? El equilibrio forma otra vez parte de lo mismo. Te quita, por ejemplo, la sentadilla libre o el press militar de pie y te lo ponen en banco o te lo ponen con seguros o te lo ponen en una máquina en donde tú ya no te tienes que preocupar si se te va para atrás, si te va para el frente, si te vas para un lado, para el otro, si estás girando, pues porque la máquina misma tiene un rango de recorrido preestablecido y entonces no tienes que equilibrar tú la carga. También pues te acostumbras a ciertas máquinas y de hecho a mucha gente cuando cambia de gimnasio le cuesta trabajo aclimatarse a otras marcas, a otras medidas, a otras pesitas, a otras placas y esto termina generando que su capacidad adaptativa sea baja. La rítmica, la reacción, en general todas las capacidades coordinativas lamentablemente no se desarrollan en gimnasios convencionales. Y esto pues termina alejándonos mucho de la idea de salud, porque justo lo que habíamos hablado alguna vez. ¿Qué es lo que quiere la gente? Claro, quiere estética, ¿no? Quiere verse bien, pero tenemos que pensar a largo plazo por ser profesionales de la salud. ¿Quieres verte bien durante 4 o 5 años? ¿O quieres verte bien a tus 40, 50, 60? ¿Saben cuánto es la esperanza de vida actual de las personas, chicos, aquí en México? ¿Alguien me podría decir cuánta es la esperanza de vida que se tiene aquí en México? Son 70, ¿no? 70, más o menos, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Vamos a checar rápido y les digo que según yo era un poquito más. Esperanza de vida México. Miren, la esperanza de vida aquí en México, según aproximadamente desde el 2017, es de 75 años. No somos de los más altos, por ejemplo, en Estados Unidos es de 78 años
Y en países, pues, por ejemplo, como Canadá, se acerca a los 83 años. O sea, entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, pues es mucho tiempo que vamos a pasar y que tenemos que ser funcionales. O sea, la mayoría de la gente piensa a 5 años. Por ejemplo, alguien que tiene 20 años dice, no, pues aquí a los 23, 22 ya me voy a poner muy bien. Y luego es apenas una tercera parte de tu vida que vas a hacer los demás años, ¿no? Y la mayoría de la gente no invierte en ese futuro. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese cambio de chip. Tenemos que enseñar a la gente que pueden ser ancianos, que pueden ser personas o adultos mayores en donde tengan completamente sus funciones o sus capacidades motrices y no termines dependiendo de asistencia que muchas veces se puede llegar a volver impagable o termina siendo pues un poco complicado por cuestiones familiares. Te tiene que cuidar el hijo, te tiene que cuidar el nieto, te tiene que... y entonces se vuelve complicado. No sé ustedes, pero pues el pensar en que puedas terminar tu tiempo de vida con cierta dignidad y funcionalidad me resulta bastante atractivo. Y obviamente si esto me conlleva durante mi tiempo de vida como adulto joven a tener una buena estética, pues mejor, ¿vale? Ahora sí que matamos dos pájaros de un tiro. Hay ciertas contras que tiene el entrenamiento en máquinas. Por ejemplo, la ejecución prediseñada. Esta ejecución prediseñada puede no adaptarse a los diferentes cuerpos, porque vemos que las personas son diferentes. Hay quien tenemos el torso más estrecho, hay quien lo tiene más ancho, hay quien tenemos, por ejemplo, las piernas más largas, más cortas, y no me dejarán mentir, sobre todo, por ejemplo, las personas que somos bajitas, las máquinas normalmente a veces no alcanzan a llegar a la altura que nosotros tenemos, sobre todo si son máquinas importadas. O al contrario, hay personas que tienen una estatura un poco más alta del promedio y tampoco se ajustan. Todo esto pues, va a tener problemas. Aparte de que tampoco los entrenadores te enseñan a ajustar a veces los aparatos. No te dicen a qué altura debes de colocar el banco, cómo debe estar alineado tu hombro, tu codo, tu cadera, tu rodilla, tu tobillo. Esto, se los digo chicos, lo vamos a ver en diferentes prácticas que vamos a tener. Solamente estamos esperando a que en México esté el semáforo en amarillo y ya se va a dar el esquema de recuperación de este tipo de clases. No importa si ustedes ya hayan salido y ya estén completamente certificados, pueden tomar estas clases de recuperación porque vamos a ver toda esa parte en donde sí que se necesita pues estar de manera presencial. Todo se hace casi siempre sentado o acostado en las máquinas. Y esto tiene el inconveniente de que deja que trabaje muy poco nuestra zona centro. El core ya no tiene por qué estabilizar, el core ya no tiene por qué presentar una función adecuada y entonces, pues obviamente lo que no estimulamos se deteriora. Y por último, están sujetos a disponibilidad. Antes yo pasaba en la hora pico, ahí en el SmartFit que está enfrente del Club América, en esa curvita que está para entrar a Coapa. Y a las 8 de la noche, chicos, yo veía que parecía que había cola, por ejemplo, como para las tortillas, para hacer leg station, o para utilizar el curve femoral, o para utilizar la máquina de glúteo. Había tanta gente y eran ejercicios como tan solicitados que pues tenías que esperar. ¿Y qué pasaba si estabas haciendo ahí una metodología de alta intensidad? ¿Qué pasaba si ibas por tiempos? ¿Qué pasaba si estabas haciendo un sistema de contrastes? Pues nada de estas metodologías podían hacerse a esa hora porque pues obviamente no había espacio, no había disponibilidad de equipo y obviamente pues no podía respetar los tiempos de descanso ya que pues tenías que congeniar con más gente. Las ventajas que vamos a ver en el entrenamiento funcional, pues es de que intentan que nada de esto, pues intervenga. Tienen algunos pros, o sea, tampoco hay que decir, oh, no, olvídate, las máquinas son del diablo. No, 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 para nada. Las máquinas son bastante buenas, por ejemplo, para una máxima estimulación de un segmento un poco más pequeño. Por ejemplo, si yo le pongo a hacer a alguien sentadilla,
sé que va a activar cuádriceps, pantorrilla, glúteos, por ejemplo, del tren inferior, que sabemos que del tren superior también termina, por ejemplo, con los erectores espinales, la dorsal, pero eso ya es de otra cosa, ¿vale? Pero por carga genética habrá que con las mismas sentadillas a alguien le crezca más el cuádriceps, habrá quien le crezca más el glúteo y habrá unos cuantos a los cuales les crezca más la pantorrilla. Y entonces tengo que darle un poco más de estímulo a aquello que no se está desarrollando de manera equitativa para seguir manteniendo cierta armonía en el cuerpo si es que está obviamente entrenando estética. Porque sabemos que alguien que tenga mucho cuádriceps pero poca nalga, mucha nalga pero poca pierna, o mucha pantorrilla y poco cuádriceps y poca nalga, pues no va a estar cumpliendo realmente los parámetros de apariencia que él mismo se planteó o que nos plantean las diferentes instituciones de competición, los parámetros de jueceo. Entonces, pues con las máquinas vamos a poder dar un poco más de trabajo a aquello que se está quedando rezagado. También nos permiten hacer progresiones tenues. Sobre todo, por ejemplo, cuando las personas me dicen, oye, es que yo quiero hacer dominadas, sobre todo, por ejemplo, me pasa mucho con chicas, me dicen, es que yo quiero hacer unas barras, pero pues no me aguanto. Ah, perfecto, vamos a comenzar a generar fuerza, por ejemplo, en el jalón al frente, que es el homólogo, pero de cadena abierta, y entonces vamos a ir subiendo de poco en poco, de poco en poco, de poco en poco, hasta que pues ya puedas realizar unas cuantas repeticiones por lo equivalente a tu peso. De hecho, hay máquinas de dominadas asistidas que aquí el caso es de que entre más placas les pongas, más te ayuda el aparato. Y de ahí, pues obviamente también puedes ir quitando de poco en poco peso hasta que ya no tenga nada y esa persona pueda realizar, por ejemplo, la dominada de manera natural y sola. Si se dan cuenta, pues obviamente este tipo de cosas son bastante atractivas, sobre todo cuando las personas vienen con niveles de fuerza o de resistencia por debajo de la normalidad. Nos permite a la readaptación de tejidos y la rehabilitación de movimientos. De repente, cuando personas por alguna razón vienen lesionadas, los ejercicios nos van a permitir, las máquinas, trabajar alrededor de la lesión, hacer los movimientos que no duelen y permitir que siga entrenando con la mínima pérdida de capacidad. Y esto ayuda a que el tejido se fortalezca también y obviamente salga muchísimo más rápido de la lesión. Actualmente, un mal profesional de la salud te va a mandar descanso. Un buen profesional de la salud te va a permitir seguir con el entrenamiento, pero alrededor de la fatiga, alrededor del dolor, alrededor de la lesión. Y eso te va a ayudar a que te fortalezcas y a que salgas de la lesión muchísimo más rápido. Y que la reintegración a tus actividades o a tus movimientos sea muchísimo más rápida y eficaz. También nos van a permitir recortar el rango de movimiento. Esto puede ser por dos razones. Una, igual la rehabilitación y evitar que un movimiento que nos genere dolor en ciertos parámetros, pues obviamente evitemos esos parámetros, o para dar una estimulación diferente, sobre todo en personas que ya han sufrido estancamientos, que su músculo por alguna razón no está reaccionando igual que los demás. Podemos meter, por ejemplo, repeticiones parciales para dar específicamente el estímulo a cierto grupo muscular. No uno solo, sino a cierta conversión muscular. ¿Para qué? Pues para que este pues siga desarrollándose y se siga viendo esa armonía. Hasta aquí, chicos, pros y contras de los aparatos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces sigamos. El entrenamiento funcional, muchachos, va a tener beneficios a la condición física en general. Normalmente el entrenamiento funcional no te va a hacer el más fuerte, no vas a ser el más resistente, tampoco el más veloz, pero sí vas a ser medianamente eficaz en todo. Y esto para la salud y la estética termina siendo pues bastante atractivo. La mayoría de las personas que están directamente en la estética ni son los más fuertes, ni son los más rápidos, ni son los más
eficientes, por ejemplo, en un deporte. Para eso está la alta especificidad, para eso está el entrenamiento deportivo en sí. Pero vemos que el entrenamiento convencional lamentablemente no te da esta diversidad y tampoco la especificidad. ¿Por qué? Porque en su búsqueda de solamente buscar hipertrofia, adaptan a su cuerpo y después buscar un poco más, cada vez va siendo más difícil, más difícil y más difícil. ¿Y cuál es el inconveniente de esto? Bueno, que la mayoría de las personas puede perderse en el camino, puede no mantener el enfoque el suficiente tiempo para poder ir sobrepasando esos estancamientos. Es por eso que nosotros como entrenadores pues tenemos que buscar la manera en que siempre el entrenamiento se sienta retador, se sienta fresco, se sienta divertido y eso nos los va a dar no la especificidad, sino la variabilidad que tiene, por ejemplo, el entrenamiento funcional. Porque de repente pues puedes combinar, ¿no? Puedes tener días de fuerza con velocidad, puedes tener después otros días de resistencia cardiorrespiratoria o de resistencia muscular, puedes tener otros días en donde estás trabajando hipertrofia, puedes tener otros días en donde estás trabajando, por ejemplo, potencia. Y esta gran variabilidad, esta ondulación diaria entre los diferentes tipos de entrenamiento, a las personas les resulta más atractiva porque pues prácticamente van al gimnasio sin saber qué van a hacer y eso los mantiene con cierta emoción. Y dos, también les va a permitir avanzar muchísimo más rápido en su salud y al mismo tiempo en su apariencia física. ¿Alguien tiene duda con esto o quisiera agregar algo más? Yo, coach. Dime. Pero, por ejemplo, si existe alguien que de alguna manera tiene que ir progresando, es decir, que está en estética, ¿no? ¿Será que entonces podemos variar así su entrenamiento? Que no siempre sea de hipertrofia. Sí, es que la hipertrofia no solo sucede en un rango en específico. O sea, esta idea que nos dicen de que solo entre 8 y 12, solo entre 4 series de 5 ejercicios, o sea, se ha demostrado que nada de eso es cierto. O sea, que tú puedes hacer hipertrofia trabajando a 3, 15, 30 repeticiones, que lo puedes hacer pues entrenando mucho o entrenando poco, pero siempre y cuando las piezas del rompecabezas se vayan acomodando. En lo personal me gusta mantener más variables los entrenamientos de mis atletas de estética, no tanto como para que sea un caos, sino por ejemplo, pues sí tengo entrenamientos totalmente distintos en toda la semana para que sientan justo la idea como de frescura, aunque sea entrenamiento de pierna, por ejemplo, 3 veces a la semana, los 3 días son diferentes con diferentes abordajes psicológicos. Saben que un día van a trabajar un poco más pesado, saben que un día va a ser un poco más cansado el cardio y saben que un día va a ser tal vez un poquito más pesado a la sensación muscular y eso lo mantengo y lo voy progresando semana a semana. Aquí si te das cuenta es el equilibrio entre una rutina y alta diversidad. Por ejemplo, en lugar de ponerle 3 veces a la semana sentadilla, les pongo variantes. Un día sí les pongo sentadilla con barra libre, otro día les pongo, por ejemplo, una variante, como por ejemplo sentadilla tempo, en donde les pongo una fase excéntrica un poco más extendida, tal vez, aparte de dar un poco más de trabajo a nivel metabólico, también me ayuda a que esta persona sea un poco más consciente de su postura. Y el tercer día, tal vez le pongo, por ejemplo, en lugar de sentadilla, prensa. Tengo 3 patrones de movimiento muy similares. Triple extensión de tobillo, rodilla, cadera, pero con intenciones diferentes, a rangos de repeticiones diferentes y por lo tanto con cargas diferentes. Disculpen, creo que tengo aquí problemas de conexión otra vez. ¿Se escuchó esa última parte, Amira? Sí, coach, muchas gracias. Ok. ¿Tienes alguna otra duda o quedó un poquito más claro? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, ya habíamos hablado también en clase sobre a veces el error de
de pasarnos de ejercicio en ejercicio o de decir, es que una rutina nada más puede durar 3 meses o que no vamos a progresar si siempre hacemos la misma rutina o también habíamos hablado de mantener la rutina, pero justamente como usted lo decía, ¿no? A lo mejor con ejercicios diferentes y de pronto el cliente no se da cuenta que está trabajando el mismo patrón muscular, ¿no? Mira, una de las cosas que te va a asegurar, sobre todo cuando lo que quieres es resultado, es que vayas midiendo. Por ejemplo, yo en lo personal utilizo 2 métricas para saber que realmente mi cliente está progresando. Una es el sistema de plicometría para saber el porcentaje de grasa corporal y por lo tanto, pues restando ese porcentaje, me dice cuánta es la cantidad de masa magra. Y 2, la sintometría. O sea, mido las circunferencias de ciertas partes del cuerpo y eso me va dando justo la idea de cuánta grasa se está perdiendo, si es que está perdiendo grasa, cuánta masa magra está ganando y en dónde la está ganando. Y eso me permite pues mantener un control. Si quieres, reanudamos esto ahorita en un momento. Ya nada más nos queda 1 minuto de la videollamada. Me den 5 minutitos en lo que se transforma este video y retomamos exactamente esta parte de las mediciones para saber que realmente una persona esté progresando. Vamos a tener práctica de esto, pero igual tiene que ser presencial. De todos modos, también les voy a dar la teoría. Ahorita hablamos un poco más de eso, ¿vale? Lo retomamos a partir de aquí. Los veo en unos 5 minutitos, chicos.